Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias y a través de ustedes y sus familias, reine en sus ambientes, reine en el mundo. La paz pasa a través de nosotros. Viene de Dios, pero nosotros somos los instrumentos, como dice San Francisco de Asís. Me gusta siempre leer el Evangelio, pero me gusta el Evangelio vivido. Por eso me deleito tanto en la vida de los santos, porque los santos son aquellos hombres que han vivido en unión con el santo de los santos, que es Jesucristo. Para nosotros en la Iglesia, un santo es un cristiano que ha vivido el Evangelio a plenitud. Y entre los santos me gustan aquellos que vivieron en los primeros momentos, porque aquellos santos que conocieron los apóstoles fueron aquellos cristianos que supieron caminar en los momentos de dificultad, como fueron los tiempos de los primeros siglos. Me deleito, por ejemplo, en esa carta de la iglesia de Esmirna sobre el martirio de Policarpo. Policarpo fue un obispo, fue discípulo de los apóstoles y era el obispo de Esmirna. Y fue un huésped de ese gran obispo Ignacio de Antioquía. Y él fue a Roma, para tratar con el Papa Aniceto aquella cuestión sobre la Pascua. Para nosotros hoy la Pascua está bien clara, la tenemos marcada. Pero la Iglesia en el principio quería marcar la Pascua, buscar la fecha de aquella primera Pascua que fue la Pascua del Señor, la fiesta en que el pueblo hebreo recordaba el paso de la esclavitud a la libertad, que para nosotros en el Nuevo Testamento se vuelve el paso de la muerte a la vida en Jesús. Y allí en Roma, Policarpo sufrió el martirio. Era el año 155 y lo sufre en el fuego. Fue quemado en el estadio de la ciudad. Y esa carta de la iglesia de Esmirna es muy interesante, porque nos va narrando en detalles cómo este hombre fue quemado. Y cómo él le dijo, cuando lo iban a clavar en el poste, dijo: dejadme así, el que me ha hecho la gracia de morir en el fuego, hará también que permanezca inmóvil en la hoguera, sin necesidad de vuestros clavos. Y efectivamente, allí lo quemaron y allí él murió. Son los hombres que prefieren morir antes de separarse del Señor. Por eso las oraciones de la misa de San Policarpo son tan lindas. Dice así la oración: Dios y Señor de todo lo creado, que quisiste que San Policarpo fuera contado entre tus mártires, concédenos por su intercesión participar con él en la pasión de Cristo, para poder así resucitar también con él a la vida eterna. Queridos hermanos, lo que pretendo a través de estas charlas es que ustedes se hagan mejores cristianos, que ustedes lleguen verdaderamente a amar a Cristo, a conocerlo, a seguirlo, y no seguirlo en las buenas, sino también seguirlo en las malas, en las dificultades, en la cruz. Por eso he querido decirles que antes de una buena catequesis se necesita el querigma, que es como el fundamento, es como la síntesis de la predicación primitiva de Jesús.
Y por eso me gusta ir al Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios y por tanto el más cercano a los acontecimientos. Y es el Evangelio que sintetiza de una manera extraordinaria en 4 puntos la predicación original de Jesús. Fijémonos bien, si ustedes abren el Evangelio de San Marcos, se van a dar cuenta que Jesús proclamaba la buena nueva de Dios, el mensaje que traía del cielo. Y lo decía como en 4 momentos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértense. Creed en el Evangelio. Marcos 1, del 14 al 15. En unas palabritas ahí, si ustedes quieren, en 4 frases, está resumiendo todo el mensaje de la buena nueva. Es decir, el tiempo se ha cumplido. Nosotros vivimos en un tiempo que se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. No está lejos, está cerca de ti. No tienes que irlo a buscar muy lejos. Está dentro de ti. Conviértense. Hay que cambiar de vida. Ese bautismo que recibimos no fue solamente para que nosotros lo guardáramos o tuviéramos un papel que conste que fuimos bautizados. Es para vivirlo. Por eso la vida de los santos y la vida de los cristianos que la Iglesia nos propone como santos son vidas ejemplares. Creed en el Evangelio. Acepten la palabra de Dios. El Sermón de la Montaña también me encanta. Se encuentra en San Mateo en el capítulo 5, del 5 al 7. Y es un resumen de la novedad del Evangelio, donde se proponen los nuevos valores para regir las relaciones entre hombres, ciertamente que deben formar una familia. Jesús, como nuevo Moisés, se sube a la montaña. Enseña lo que es fundamental para todo seguidor suyo. La escena que nos presenta San Mateo es maravillosa. Y como la antigua ley, también este discurso tiene 5 partes. Vamos a verlos. La primera parte es el espíritu que debe animar a los hijos del reino. Se encuentra en el capítulo 5 y los versículos del 3 al 48. No se olviden que hay un espíritu nuevo en el reino que no es el espíritu del mundo. El segundo punto es el sentido del cumplimiento de la ley antigua. Y está en el capítulo 6 del versículo 1 al 18. En el tercer punto, el desprendimiento de las riquezas. El cristiano no debe estar pegado a las cosas del mundo. Los cristianos que se pegan a las cosas del mundo son materialistas y el materialismo nos desbarata el cristianismo. Sea marxista o sea capitalista, no importa. Materialismo es materialismo. Esto lo encuentran en el capítulo 6 del versículo 19 al versículo 34. Si ustedes van siguiendo, se van a encontrar después las relaciones con el prójimo. Cómo nosotros debemos relacionarnos con el prójimo. Y este es el capítulo 7 del versículo 1 al versículo 12. Y la quinta parte es: al reino se entra por una decisión que se traduce en obras y no es de palabra. Por eso la vida de los santos siempre ha sido algo maravilloso. Y cualquiera, no importa que fuera en el principio. Ustedes tienen, en el caso de San Casimiro, nace en el año 1458 y muere de tuberculosis en el año 1484. Era el hijo del rey de Polonia. Y este hombre se entrega a la práctica de las virtudes cristianas de una manera extraordinaria. Vive en el reino y es hijo del rey y sin embargo vive nada más que sirviendo a los pobres. Es el hombre totalmente dedicado al que tiene necesidad. No se preocupó de sí. El palacio para él no era sino dónde estaba el pobre. Allá iba el hijo del rey. Esto es muy importante, porque hay que traducir la vida cristiana
en obras. Por eso los santos son los hombres que nos presentan a nosotros la vida cristiana. Si ustedes quieren otra síntesis maravillosa de la predicación de Jesús, son las 7 palabras que él va a pronunciar en la cruz. Y estas 7 palabras que se predican tanto el Viernes Santo tienen una gran importancia. Desde la cátedra de la cruz, Jesús predica al mundo y le predica lo que él había vivido, lo que él había hecho toda su vida y lo que vivió y había predicado, en 7 frases. Fijémonos, si ustedes buscan las 7 palabras, que Jesús insiste en que su misión no se reducía a salvar hombres aislados, por lo cual desde su principio él forma una comunidad de 12, es decir, los apóstoles. Ustedes pueden abrir el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 y los versículos del 12 al 16 y se dan cuenta de esto. Y fijémonos bien que en esa comunidad de 12, Pedro es el primero. Eso, Pedro, no hay duda. Cuando nosotros hoy tenemos duda del Papa, que es el sucesor de Pedro, nosotros estamos muy confundidos y nosotros no conocemos el Evangelio. Para eso hay que ir a Mateo capítulo 10, versículo 2. Siendo la unión y el amor los signos distintivos de los discípulos. Es decir, que aquel grupito de 12 tienen una distinción, que es la unión y el amor. Y si nosotros hoy queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que vivir unidos y tenemos que amarnos. Esto lo encuentran en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 35, y en el capítulo 17, versículo 51. El reino, mis queridos hermanos, no se traducía a Israel ni a un lugar determinado, sino más bien al tipo de relación entre Dios y los hombres. Tipo de relación que era la de un soberano con autoridad real sobre los suyos. Y por otro lado, la respuesta de fe, de conversión y de obediencia de los hombres a este Dios lleno de amor. No podemos pensar en el reino de los cielos sin pensar el Dios que es el Rey y nosotros que somos los hermanos, el Padre y los hijos que somos nosotros. Esto es lo que interesa. Por eso los santos siempre han sido los hombres encargados del reino de los cielos, los apasionados. No importa dónde hayan vivido. Por ejemplo, si ustedes se fijan que en todas las épocas hay santos, en el siglo XVI, el caso de San Juan de Dios, nace en Portugal en el año 1495 y después de una vida llena de peligros por donde quiera, un muchacho, yo diría así como un hippie, entra en el ejército y ese deseo de perfección le entra más tarde. Lo lleva después de una predicación de San Juan de Ávila. Y lo lleva a entregarse totalmente al servicio de los enfermos, y especialmente de los enfermos mentales, aquellos que nadie quiere, aquellos que son el estorbo para todos. Por eso San Juan de Dios funda un hospital en Granada, en España, y así unido a una serie de compañeros, porque los cristianos son los hombres que hacen comunidad, van constituyendo una familia, la cual se llama hoy la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. San Juan de Dios se distingue principalmente por su caridad, por su amor para los pobres y especialmente para los enfermos. Y mucho más para los enfermos que nadie quiere, los que dan trabajo, los enfermos mentales. Juan de Dios muere en el año 1550 en Granada. Y los santos son estos hombres, los hombres que han vivido el reino de Dios, los hombres que han hecho el Evangelio una realidad y hemos podido leer el Evangelio a través de sus vidas. La proclamación de los apóstoles se puede reducir a una palabra: Jesucristo, Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador.
a la salvación. Si la predicación de Jesucristo se centraba en la salvación hecha presente en el reino, la proclamación de los apóstoles y primeros evangelizadores, pues presenta a Jesús mismo y lo presenta como la salvación, es decir, la presencia salvífica de Dios. El reino para ellos se personifica en Jesús. Ellos presentan a una persona real, Jesús. Ustedes ven, las vidas de los santos hombres y mujeres es apasionante, porque Jesús es el centro de sus vidas. El Jesús predicador de Galilea, el que resucita, y que después que resucita pasa a ser el Jesús predicado hasta los confines de la tierra. El Jesús que comienza a predicarse en Palestina y se sigue la predicación a través de todas las costas del Mediterráneo, el mundo antiguo, y se va extendiendo por el mundo hasta hace 500 años que llega a estas tierras de América. El Jesús evangelizador, que se transforma en Jesús Evangelio. Pero podíamos hacernos una pregunta. ¿Qué era lo que se presentaba de este personaje? ¿Qué era lo que se decía de él en los primeros tiempos de la iglesia? Se hablaba de lo fundamental, de lo que es básico, lo que son los 6 discursos carismáticos, que son como la síntesis de la predicación primitiva. Por eso yo quisiera escribieras estos discursos o estas citas que te voy a dar para que descubras en los Hechos de los Apóstoles estos 6 discursos carismáticos. Son la síntesis, lo que predicó Pedro y Pablo. Busca en el libro de los Hechos el capítulo 2, versículos del 14 al 39. Abre el libro de los Hechos en el capítulo 3, versículos del 12 al 26. Abre el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículos del 9 al 12. Abre el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos del 29 al 32. Y todavía más. Recuerda que son 6 y te he citado 4. Abre el libro de los Hechos en el capítulo 10, versículo 34 al 43. Más aún el último que te voy a dictar, el número 6 de los discursos querigmáticos. Abre el capítulo 13 desde el 16, versículos 16 al 41. Y ahí en esos 6 discursos que están en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 3, 4, 10 y 13 y 5, tú te encuentras el gran tesoro de lo que Jesús nos predicaba. ¿Saben por qué se llamaban querigmáticos? Porque son los discursos de la proclamación, del anuncio. Nos están dando la esencia de la predicación de Jesús. Los 5 primeros fueron pronunciados por Pedro y el último es de Pablo. En el capítulo 2, 3, 4 y 5 y 10 son los discursos de Pedro. En el capítulo 13 tienes el discurso de Pablo. Ahí tienes la esencia del Evangelio. Esto es lo que nos hace falta a nosotros y que muchas veces nosotros pues no nos damos cuenta y lo buscamos en otra parte. No, es importante, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos muy presente lo que vale la Biblia para nosotros. Si leyéramos la Biblia, sería maravilloso. Recuerda que la Biblia tiene 3,5 millones de letras.
33.000 versículos, 1.300 capítulos. Se necesitan 40 horas para leer el Antiguo Testamento y 12 horas para leer el Nuevo Testamento. Si leyeras cada día un pedacito de la Biblia, si estos hechos de los apóstoles que te estoy invitando a leer los convirtieras en una realidad. Recuerda que estos 6 discursos carismáticos son muy ricos y para su estudio también yo creo que necesitamos algunos textos fundamentales. Te recomendaría la predicación que Jesús hace de sí mismo a los discípulos de Maús y su aparición en Jerusalén, cuando él resucitado sale y se encuentra por el camino con aquellos discípulos desconsolados. Léelos. A través de ellos verás cómo les predica. Está en Lucas 24, del 13 al 48. Te recomendaría el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es el texto como cronológicamente más antiguo que relata la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por tanto, te invito a ponerte en contacto con el tesoro de los evangelios, con el tesoro de la Biblia, para que puedas verdaderamente conocerla mejor. La Biblia fue escrita en 2 idiomas, hebreo y griego, por unos 50 autores guiados por Dios, y fue escrita durante 14 siglos. Hoy está traducida a todos los 53 idiomas más importantes del mundo y a más de 1.430 dialectos o formas de hablar. Piensa que cada año se venden en el mundo más de 7 millones de Biblias y más de 14 millones de Nuevos Testamentos. Por tanto, no hay libro más importante que este libro. Es el único libro que ha alcanzado este récord. Cristiano que me escuchas, ¿dónde está tu Biblia? Búscala, ábrela y prepárate para el siguiente programa, buscando las citas que te doy, y así podrás descubrir indudablemente mucho más que lo que descubrió Colón y los grandes descubridores de ciencia. Descubrirás el tesoro de la revelación. Te bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.